Plex. Daniel Alonso Góndez nació el 20 de septiembre del año 2001 en Toro, una localidad situada en la provincia de Zamora, España. Desde muy pequeño, demostró una inquietud particular por lo visual, lo digital y lo creativo, aunque nadie imaginaría entonces que este joven de un pueblo relativamente tranquilo y pequeño terminaría viajando por el mundo, convirtiéndose en uno de los creadores de contenido en español más influyentes de su generación. Creció en una familia que no tenía relación directa con los medios o con la industria del entretenimiento, pero sí con valores que él siempre menciona: la constancia, el esfuerzo y la autenticidad. Como muchos de su generación, Daniel encontró en Internet un refugio, una ventana a otros mundos y una posibilidad de imaginar futuros diferentes. A los 10 años comenzó a consumir videos en YouTube, y desde entonces quedó atrapado por la magia de las plataformas digitales. No fue hasta el año 2018 que decidió dar el paso al otro lado de la pantalla. En lugar de seguir solo como espectador, creó su propio canal de YouTube. Lo llamó Yo Soy Plex. El nombre tiene una historia peculiar. Plex surgió como una variación del nombre de otro youtuber a quien admiraba, Flex. Daniel quería un nombre que tuviera fuerza y que se sintiera propio. Para diferenciarse, agregó Yo Soy, creando así un sello de identidad. Lo que empezó como un canal más dentro del océano de contenido digital, fue tomando forma poco a poco. En sus primeros videos, se enfocó en Fortnite, el popular videojuego de Epic Games. En ese momento, la fiebre por el Battle Royale estaba en pleno auge, y muchos creadores estaban ganando tracción con ese contenido. Daniel lo usó como una puerta de entrada, pero su ambición siempre fue ir más allá. Poco a poco, empezó a alternar sus gameplays con contenido de retos, blogs y pequeñas aventuras personales. Fue ganando confianza frente a la cámara, explorando formatos y aprendiendo con cada video. Su crecimiento no fue inmediato ni viral. Tardó tiempo, trabajo y constancia. Pero el estilo de Plex, carismático, directo y con una energía contagiosa, comenzó a destacar. Uno de sus puntos fuertes fue entender que el contenido no solo se trata de mostrar lo que haces, sino de conectar con quien lo ve. El vínculo que creó con su comunidad fue clave para su consolidación. A medida que su canal crecía, también lo hacía su ambición creativa. Quería explorar el mundo, vivir experiencias extremas, documentarlas y compartirlas de una manera que inspirara y entretuviera. Así nacieron algunas de sus ideas más ambiciosas, entre ellas la que lo catapultaría al reconocimiento global: dar la vuelta al mundo en 80 días. Inspirado por la famosa novela de Julio Verne, Daniel se propuso un reto que muchos considerarían imposible: recorrer decenas de países, filmar la experiencia, y editar y publicar el contenido a medida que avanzaba. Era un desafío físico, logístico, económico y emocional, pero lo hizo, y lo hizo con éxito. Durante esos 80 días, Plex visitó lugares como Japón, India, Tailandia, Australia, Estados Unidos, Egipto y muchos más. Cada episodio era una mezcla de aventura, humor, aprendizaje y emoción. El proyecto fue un fenómeno. Su canal creció de forma acelerada, alcanzando millones de visualizaciones y consolidando una comunidad internacional. Pero más allá de los números, el viaje representó algo más profundo para Daniel: la confirmación de que sus sueños, por grandes que fueran, eran alcanzables si se ponía el alma en ello. Después del éxito de la primera vuelta al mundo, Plex no se detuvo. En lugar de repetirse, decidió subir aún más la apuesta. En su segunda vuelta al mundo, que duró 85 días, exploró territorios aún más remotos y se enfrentó a retos más intensos. En el proceso, fue perfeccionando su técnica narrativa y audiovisual. Sus videos se volvieron más cinematográficos, más emotivos y más potentes. También se convirtió en una referencia para muchos jóvenes que veían en él un ejemplo de valentía, creatividad y determinación. Mientras tanto, su influencia seguía creciendo. Su presencia se amplió a otras plataformas, como TikTok, donde también cosechó millones de seguidores. A través de clips breves pero impactantes, captaba la atención de nuevas audiencias, ampliando aún más su alcance. Paralelamente, incursionó en la música, lanzando temas como Modo Avión y Flow Violento. Aunque no se presenta como músico profesional, estas canciones fueron bien recibidas por sus seguidores y formaron parte de su universo creativo. También se convirtió en autor. Publicó 2 libros, Yo Soy Plex y La Pirámide Maldita, y Yo Soy Plex en el Fin del Mundo. En ellos, mezclaba elementos de ficción y aventura, siempre con su sello personal. Los libros no solo sirvieron para expandir su marca,
sino también para conectar con una audiencia más joven que encontró en sus páginas historias cercanas, divertidas e inspiradoras. Con el tiempo, los medios tradicionales comenzaron a fijarse en él. Fue invitado a programas de televisión como El Hormiguero, uno de los más populares en España, donde compartió sus aventuras y su filosofía de vida. Su presencia se volvió habitual en eventos y galas. En 2024, recibió múltiples premios, entre ellos el premio IATI al mejor canal de viajes y 3 galardones en los premios Ídolo, reconocimiento que lo consolidaban no solo como un fenómeno digital, sino como un referente cultural. Pero si hay algo que Plex ha demostrado una y otra vez es que no le teme a los retos extremos. Uno de los más comentados fue cuando decidió enterrarse vivo durante 44 horas en un ataúd de metacrilato. El experimento fue transmitido en directo y, como era de esperar, generó un enorme revuelo. Para muchos, fue una locura. Para otros, una prueba de resistencia física y mental. Lo cierto es que, con cada desafío, Plex no solo busca romper récords o generar visualizaciones, busca explorar los límites de la experiencia humana, documentar lo que siente y compartirlo con su audiencia. Otro momento que marcó a su comunidad fue cuando ayudó a un trabajador egipcio que conoció en Dubái. El hombre vivía en condiciones humildes, trabajando en un hostal cápsula. Después de conocerlo y escuchar su historia, Daniel decidió regalarle un teléfono móvil y otras herramientas para que pudiera trabajar en marketing digital. El gesto fue profundamente emotivo y mostró una faceta sensible y empática del YouTube que a veces queda oculta tras las cámaras y las ediciones. En 2025, su nombre volvió a aparecer en todos los medios cuando fue confirmado como uno de los participantes de la Velada 4, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. Este evento, que mezcla entretenimiento, deporte y espectáculo, reúne a grandes figuras de Internet en combates de boxeo amateur. Plex aceptó el reto con total seriedad. Se entrenó durante meses, compartiendo parte del proceso en sus redes y demostrando una vez más que su compromiso con cada proyecto es total. Su participación fue uno de los momentos más esperados del evento y aunque el combate fue reñido, su actitud fue aplaudida por todos. Más allá de los números, de los viajes y de las cámaras, hay algo que define a Plex, la autenticidad. A pesar de su éxito y de su creciente fama, ha intentado mantenerse fiel a sí mismo, recordando siempre de dónde viene y hacia dónde quiere ir. En múltiples entrevistas ha destacado que uno de sus grandes motores es inspirar a otros, demostrar que incluso desde un pueblo pequeño se puede soñar en grande y lograr cosas extraordinarias. Hoy, con más de 13 millones de suscriptores en YouTube y más de 11 millones de seguidores en TikTok, Plex sigue evolucionando, planea nuevos viajes, nuevos retos y nuevos formatos. Su historia es la prueba de que en el mundo digital, la creatividad, el trabajo duro y la autenticidad siguen siendo las claves del éxito. Después del éxito imparable que supuso su segunda vuelta al mundo y su presencia en eventos de alto nivel como la Velada 4, Daniel Alonso Góndez, más conocido como Yo Soy Plex, empezó a afrontar un nuevo tipo de desafío, el de sostener el crecimiento sin perder el rumbo. La presión por seguir sorprendiendo a una audiencia masiva se convirtió en una constante en su día a día. Crear contenido cuando ya se ha estado en todos los continentes, cuando se ha escalado montañas, dormido en cuevas, viajado sin dinero y cruzado fronteras casi sin recursos, ya no era solo una cuestión de creatividad, sino de resistencia mental. Y sin embargo, lejos de estancarse, Plex comenzó a redefinir su contenido. No solo se trataba ya de grandes viajes o pruebas físicas extremas, sino de profundizar en historias humanas. Lo vimos comenzar a centrarse más en las personas que conocía en el camino, en sus culturas, en sus sueños. Empezó a entrevistar a desconocidos, a escuchar historias de vida en lugares remotos, y a convertirse, sin pretenderlo, en una especie de cronista contemporáneo. No era solo un joven recorriendo el mundo con una cámara, era alguien contando las realidades de otros, dándoles voz, generando empatía a través de la pantalla. Uno de los aspectos que más destacó en esta etapa fue su capacidad para moverse con soltura en cualquier parte del mundo, desde mercados callejeros en Bangkok hasta aldeas remotas en África, pasando por las grandes ciudades de Asia o los pueblos olvidados de América Latina. Plex se mostraba natural, amable, sin actitudes condescendientes ni clichés turísticos. Su español, claro y neutro, le permitía conectar fácilmente con audiencias globales de habla hispana, mientras que sus gestos, su sonrisa y su lenguaje corporal hacían el resto en cualquier cultura. En paralelo a estas transformaciones de contenido,
Daniel empezó a consolidar su figura pública como referente juvenil. Fue invitado a charlas y conferencias donde compartió su experiencia como creador, emprendedor y viajero. Habló sobre cómo planifica sus proyectos, cómo maneja la ansiedad de las redes, cómo enfrenta los imprevistos y sobre todo, cómo sigue creyendo en el valor de lo auténtico. En una de esas charlas, dijo, no se trata de hacer cosas por visitas. Se trata de hacer lo que te llena y confiar en que si lo haces con el corazón, eso va a conectar. Esa frase fue compartida por miles en redes sociales y para muchos definió su filosofía. Durante este tiempo también surgieron los primeros debates públicos en torno a su figura. Algunos críticos cuestionaban si los retos extremos eran necesarios, si no había cierto riesgo innecesario en algunas de sus decisiones. Otros lo acusaban de romantizar situaciones difíciles en algunos países. Pero Plex no esquivó las críticas. En varias ocasiones, tomó sus plataformas para responder de manera reflexiva, reconociendo errores cuando los había, y defendiendo su intención de mostrar el mundo tal como lo vivía, sin filtros artificiales ni guiones manipulados. En una entrevista realizada en 2024, le preguntaron si alguna vez había sentido miedo real durante sus viajes. Su respuesta fue directa, muchas veces. Pero el miedo no siempre es malo. A veces es una señal de que estás haciendo algo importante, algo que te cambia. Mencionó momentos como cuando se perdió en un bosque de Tailandia, cuando se quedó sin dinero en una ciudad rusa, o cuando tuvo que improvisar una ruta para salir de un país por cambios repentinos en las políticas de visado. Momentos donde la cámara se apagaba y lo que quedaba era el ser humano, vulnerable, pero decidido a seguir adelante. En esa misma entrevista, compartió que uno de los episodios más duros fue cuando, en medio de un viaje por Latinoamérica, recibió la noticia de la enfermedad de un familiar cercano. Estaba a miles de kilómetros, en una zona sin buena conexión, y sintió por primera vez que toda la fama y los suscriptores no servían de nada frente a ese tipo de noticias. Fue entonces cuando decidió regresar temporalmente a España, hacer una pausa y replantearse el ritmo que llevaba. Esa pausa, aunque breve, marcó un antes y un después en su forma de gestionar la fama y la exposición. En su regreso, lo vimos con una energía diferente, no menos intensa, pero sí más equilibrada. Comenzó a mostrar también los detrás de cámaras, los procesos de edición, las horas de preparación que requiere cada video. Reveló que muchas veces dormía menos de 4 horas por noche mientras viajaba, que editaba en aeropuertos, trenes o alojamientos improvisados, que había llorado de frustración al perder material grabado por fallos técnicos. Todo eso formaba parte del viaje, pero no siempre era visible. Al mostrarlo, humanizó aún más su figura. En 2025, comenzó a desarrollar una serie de proyectos que combinaban entretenimiento con impacto social. Una de sus ideas más destacadas fue la creación de una serie documental llamada Humanos. En esta serie, Plex viajaba sin cámaras grandes ni equipo, solo con su móvil y un micrófono, para entrevistar a personas comunes en todo el mundo. Historias de migrantes, trabajadores, madres solteras, artesanos, jóvenes activistas, gente que no era famosa, pero que tenía algo valioso que contar. El objetivo era claro, recordar que, en medio del ruido digital, lo esencial seguían siendo las personas. La serie fue un éxito rotundo, no solo por las visitas, que fueron millonarias, sino por el impacto emocional que generó. Comentarios como, esto me hizo llorar, o, me recordó porque amo la humanidad, llenaron las secciones de sus videos. Fue entonces cuando muchos entendieron que Plex no era solo un YouTube, era, en cierta forma, un narrador de lo real. Alguien que había encontrado la manera de usar el entretenimiento como vehículo de conexión humana. Mientras tanto, también continuó con sus experimentos extremos. Uno de los más comentados fue cuando decidió vivir durante una semana completa en un aeropuerto internacional, sin salir, durmiendo en bancos, comiendo lo que podía y documentando todo el proceso. El reto no era solo físico, sino también legal y logístico. Tuvo que adaptarse a normas, negociar con personal de seguridad y mantener la producción sin interrumpir el funcionamiento del lugar. El resultado fue un video que combinaba tensión, humor y reflexión sobre la movilidad global y los no lugares del mundo moderno. También sorprendió a todos cuando decidió viajar con un presupuesto diario de solo €1, recorriendo ciudades caras como Zúrich o Tokio. El objetivo era demostrar que el dinero no siempre es un impedimento para explorar, que con creatividad, solidaridad y determinación se pueden vivir experiencias inolvidables. En estos retos,
Más que la hazaña, lo que destacaba era la actitud. Plex mostraba gratitud, respeto y humildad ante cada ayuda que recibía. En paralelo, comenzó a colaborar con organizaciones benéficas y ONG. No lo hacía como embajador oficial ni con campañas promocionales, sino de manera más orgánica. Visitaba proyectos educativos, comunidades rurales o centros de rescate animal, y mostraba el trabajo de quienes dedican su vida a ayudar a otros. Su visibilidad aportaba atención y recursos a causas que de otro modo no tendrían tanto alcance. En una ocasión, tras visitar una escuela rural en Perú, organizó una recaudación para mejorar sus instalaciones. En menos de 48 horas, su comunidad había donado más de 50.000 euros. Esa faceta solidaria fue clave para consolidar un respeto más allá del mundo de los influencers. Medios tradicionales, periodistas, docentes y figuras públicas comenzaron a referirse a Plex como un ejemplo de cómo las redes sociales pueden tener un uso transformador. A pesar de su juventud, se convirtió en modelo de responsabilidad, compromiso y empatía en el entorno digital. Y sin embargo, Plex no perdió su esencia lúdica. Seguía divirtiéndose con bromas, retos imposibles y momentos absurdos. Porque si algo entendió desde el inicio, es que el entretenimiento y el sentido pueden coexistir. Que se puede reír y pensar al mismo tiempo. Que se puede emocionar y aprender en un solo video. Con el paso del tiempo, el fenómeno Yo Soy Plex empezó a consolidarse como algo más que un canal o una personalidad viral. Daniel había creado una marca personal con valores claramente identificables: curiosidad, superación, empatía y verdad. No había detrás una maquinaria corporativa ni un guión impuesto. Había alguien que estaba dispuesto a vivir a fondo y compartirlo con el mundo. Y ese compromiso se volvió cada vez más evidente, no solo en los retos que asumía, sino en la forma en que los relataba. Plex comprendió algo fundamental: que en el ecosistema digital contemporáneo, la confianza es el activo más valioso. Y esa confianza no se construye con números, sino con coherencia. Por eso, nunca promovió productos en los que no creyera, nunca alteró la realidad de sus viajes para hacerlos más dramáticos, y nunca fingió una emoción que no sintiera. Su comunidad lo sabía, por eso lo seguía. Uno de los ejemplos más claros fue cuando decidió mostrar el lado difícil del éxito digital. En un video íntimo, publicado sin efectos ni música, Plex habló de la ansiedad que había experimentado al sentir que siempre tenía que superarse, al vivir bajo la mirada constante de millones, y al cargar con la presión de no fallar. Compartió que había días en que no quería grabar, en que se sentía vacío, en que dudaba de sí mismo. El video se volvió viral, no por el morbo, sino por la honestidad. Miles de jóvenes le agradecieron por mostrar que incluso quienes parecen tenerlo todo, también atraviesan crisis. Fue un acto de valentía emocional que rompía con la lógica superficial que a veces domina las redes, y marcó un punto de inflexión en su trayectoria. A partir de allí, Daniel integró la salud mental como un eje de su narrativa, no como experto, sino como alguien que estaba en el camino, aprendiendo a cuidar de sí mismo en un entorno que no siempre lo permite. En 2025, Plex volvió a lanzar un nuevo proyecto de escala global: la tercera vuelta al mundo, pero esta vez, con una premisa distinta. En lugar de hacerla solo, invitaría a su comunidad a acompañarlo en tramos específicos del viaje. A través de convocatorias abiertas, seleccionó a seguidores de distintas edades y países para que vivieran junto a él experiencias únicas: dormir en un desierto, cruzar selvas, bucear con tiburones o compartir una ceremonia ancestral. La idea era clara: compartir no solo la pantalla, sino también la experiencia. Convertir el viaje en un proceso colectivo. El resultado fue una serie documental titulada El Mundo con Plex, donde cada capítulo era protagonizado por él y uno o más miembros de su comunidad. Las historias eran profundamente humanas. Gente que había superado enfermedades, que había migrado, que había perdido seres queridos, que había sobrevivido a conflictos, y que, a pesar de todo, estaban allí, viajando, riendo, explorando. El proyecto fue un éxito emocional, y demostró que Plex no solo sabía contar su historia, sabía amplificarla de los demás. La crítica especializada comenzó a interesarse más por su trabajo, no ya como el youtuber que da vueltas al mundo, sino como un nuevo tipo de narrador global. Varios artículos en medios de comunicación culturales lo definieron como una figura híbrida: parte influencer, parte documentalista, parte activista, parte artista. Una mezcla que solo es posible en la era digital, donde los límites entre géneros y formatos se diluyen.
Mientras tanto, Daniel también seguía cultivando su lado artístico. En sus ratos libres, componía música, escribía guiones, diseñaba proyectos editoriales. Lanzó un tercer libro, más introspectivo, donde no contaba una historia de aventuras, sino de transformación personal. El libro, titulado Plex, dentro del viaje, se convirtió en un éxito de ventas en España y América Latina. En sus páginas, hablaba del miedo al fracaso, de la relación con sus padres, de las amistades que había perdido por el camino y de su fe en el poder de las pequeñas decisiones. A nivel estético, sus videos también evolucionaron. Incorporó técnicas cinematográficas, narrativa no lineal, fotografía poética, sonidos ambientales. Sus producciones comenzaron a parecerse más a cortometrajes que a simples vlogs. La calidad visual se volvió un sello distintivo. Trabajaba con equipos cada vez más reducidos, pero más especializados. Y sin embargo, nunca perdió la espontaneidad. Seguía siendo el mismo chico que se grababa con una cámara en mano, hablando de frente, con una sonrisa y una frase cercana. Otro hito en su trayectoria llegó cuando fue invitado a participar en una expedición científica al Ártico, organizada por una fundación internacional dedicada al estudio del cambio climático. Fue uno de los pocos creadores de contenido seleccionados para documentar la experiencia. Durante 2 semanas, convivió con investigadores, vivió a temperaturas extremas y fue testigo de la transformación acelerada de los glaciares. El material que grabó fue impactante, pero más aún fue su reflexión al final del video: no podemos mirar hacia otro lado, el planeta está gritando, y tenemos que escucharlo. A partir de ese momento, Plex empezó a incorporar con más fuerza temas vinculados al medio ambiente en su contenido. Mostró proyectos de reforestación en Brasil, habló sobre el impacto del turismo irresponsable, promovió alternativas sostenibles para viajar y vivir, pero lo hizo sin caer en la moralina, con el tono accesible que siempre lo caracterizó, informando, sí, pero también emocionando. En lo personal, Daniel también comenzó a plantearse otros horizontes. Después de años viajando sin pausa, empezó a buscar formas de equilibrio. Adquirió una pequeña casa en el norte de España, en una zona rodeada de naturaleza, donde podía desconectar, escribir, editar y reconectar consigo mismo. No era una mansión ni un símbolo de ostentación. Era un refugio, un hogar al que volver entre viaje y viaje. Allí filmó varios de sus videos más introspectivos, hablando sobre el paso del tiempo, el valor de las raíces y la importancia de detenerse. Su relación con la comunidad nunca dejó de ser directa. Respondía comentarios, hacía videollamadas aleatorias con seguidores, pedía sugerencias, compartía momentos cotidianos sin pretensiones. La distancia entre creador y audiencia era mínima, y eso se traducía en una fidelidad inusual. Cuando lanzaba un nuevo video, la respuesta era inmediata. Cuando proponía una causa, la ayuda llegaba. Cuando confesaba una inseguridad, recibía miles de mensajes de apoyo. Era una red emocional real. En 2025, Daniel fue incluido en la lista Forbes 30 Under 30 en la categoría de impacto social y medios. El reconocimiento llegó no solo por sus números, sino por su capacidad de inspirar, conectar y transformar a través del contenido. En la ceremonia de premiación, dio un breve discurso. Dijo: no me interesa ser famoso, me interesa ser útil. Si mis videos le cambian el día a alguien, si hacen que alguien crea que puede lograr algo, entonces ya valió la pena. Ese mismo año, fundó una asociación sin fines de lucro llamada Conecta Mundos, dedicada a financiar proyectos educativos y creativos liderados por jóvenes en zonas rurales. La idea era simple: darle recursos a quienes tienen ideas pero no oportunidades. En pocos meses, la asociación ya había apoyado más de 30 iniciativas en distintos países, desde bibliotecas móviles en Ecuador hasta talleres de cine en Marruecos. Y sin embargo, Plex no dejó de ser también un joven de su tiempo. Seguía riéndose en sus videos, haciendo bromas con su comunidad, lanzando desafíos absurdos. En uno de sus clips más vistos, decidió intentar vivir 48 horas sin tecnología en una cabaña perdida en los Alpes, sin reloj, sin móvil, sin contacto exterior. El experimento lo llevó a escribir una carta a sí mismo, que luego leyó en voz alta frente a la cámara. Fue uno de los videos más comentados del año. En él decía: a veces pienso que nací para contar. No importa si es un viaje, una historia, un silencio o una emoción. Quiero contar, porque contar une, y porque mientras haya alguien al otro lado escuchando, vale la pena seguir hablando.
A mediados de 2025, con más de 20 millones de suscriptores repartidos por el mundo, Yo Soy Plex ya no era simplemente un creador de contenido, era una influencia cultural. Su nombre empezaba a figurar no solo en listas de tendencias, sino en espacios académicos, foros de juventud, e incluso estudios sobre la transformación de la comunicación digital. Su figura se analizaba como síntesis de una nueva generación que creció conectada, pero que anhelaba lo real. Plex era esa paradoja viva, un nativo digital que había hecho del mundo físico su escenario principal. En ese contexto, comenzó a recibir propuestas de todo tipo, editoriales, plataformas de streaming, productoras de cine. Sin embargo, rechazó muchas, no por arrogancia, sino por coherencia. Explicaba que no quería convertir su historia en una mercancía diluida, en un contenido vacío de alma. Prefería avanzar con proyectos en los que pudiera conservar el control creativo. Su compromiso con la autenticidad seguía intacto. Uno de esos proyectos fue un documental con formato cinematográfico, producido de manera independiente, que llevó el nombre Rutas Invisibles. En él, Plex recorría los caminos migratorios que atraviesan el norte de África y Europa, acompañando a jóvenes que dejaban sus países en busca de futuro. La propuesta era mostrar no solo la dureza del trayecto, sino también la esperanza, la dignidad y los sueños de quienes lo emprendían. La película fue presentada en festivales, universidades y plataformas digitales, recibiendo aplausos por su humanidad, sensibilidad y respeto. Durante la promoción del documental, Daniel compartió públicamente que había llorado más durante esa filmación que en cualquier otra etapa de su vida. Ver de cerca el dolor, las injusticias y la resistencia lo había marcado, pero también lo había reafirmado en su misión: usar la cámara no como escudo, sino como puente, como medio para que el otro exista, sea escuchado, sea comprendido. Ese mismo año, Plex volvió a aparecer en la velada del año V, no como boxeador esta vez, sino como presentador invitado. Fue uno de los momentos más comentados del evento, no solo por su presencia carismática, sino por un discurso improvisado que dio frente a los miles de asistentes. Allí habló del poder de las comunidades digitales para cambiar realidades, del valor de los vínculos que nacen en lo virtual pero se materializan en gestos concretos. Su intervención fue ovacionada y se volvió tendencia en cuestión de minutos. Sin embargo, no todo era brillante. En ese mismo periodo, Daniel atravesó una crisis personal profunda. El ritmo incesante, la exposición constante, las exigencias autoimpuestas, todo había empezado a pasar factura. Durante varias semanas, desapareció de las redes sin aviso. No hubo nuevos videos. Su comunidad, aunque preocupada, respetó el silencio. Y cuando regresó, lo hizo con una confesión. Había estado lidiando con un cuadro de agotamiento mental severo, con síntomas de depresión y una desconexión interior que lo asustó. Dijo que, por primera vez en años, sintió que ya no sabía quién era sin la cámara, sin los retos, sin el viaje, que necesitaba redescubrirse fuera del personaje, y que, por eso, había decidido pausar el contenido indefinidamente. El video en que contó todo esto se convirtió en uno de los más compartidos de su canal, no por su espectacularidad, sino por su verdad cruda. Durante los meses siguientes, Daniel se mantuvo alejado de las plataformas, viajó sin grabar, leyó, pintó, cocinó, vivió, recuperó vínculos que había descuidado, comenzó terapia de forma regular, y se permitió ser simplemente un joven más, sin expectativas ajenas encima. Cuando regresó, lo hizo transformado. Ya no buscaba impresionar, quería aportar. Y así nació su nueva etapa creativa, Plex en Calma. Una serie de videos donde exploraba lugares del mundo desde una mirada serena, reflexiva, poética, sin retos extremos, sin cronómetros, solo observación, escucha y presencia. Visitó monasterios, caminó por bosques, conversó con ancianos sabios, leyó poesía frente a paisajes inmensos. Fue un cambio radical en su estilo, pero su comunidad lo abrazó con fuerza, porque Plex no era solo espectáculo, era alma. Ese giro no significaba renunciar a la aventura, sino madurarla. En vez de vencer al mundo, ahora lo contemplaba. En vez de escapar del silencio, lo habitaba. Esta nueva etapa fue acompañada por un rediseño de su canal, una banda sonora compuesta por él mismo, y una estética visual minimalista, casi meditativa. Los comentarios reflejaban la emoción de los seguidores. Nunca pensé que un video de 30 minutos sin palabras me hiciera llorar. Gracias por mostrar que también está bien parar. Durante esta fase, también organizó encuentros presenciales con su comunidad,
en formato de círculos de conversación. No eran firmas de libros ni shows. Eran espacios íntimos, sin cámaras, donde se hablaba de miedos, sueños, búsquedas. Asistían desde adolescentes hasta adultos mayores. Se compartía desde la verdad. Muchos describieron esos encuentros como terapéuticos, necesarios, revolucionarios. A nivel profesional, su alcance siguió creciendo. Fue invitado por la UNESCO como orador joven en un congreso sobre educación global. Participó en una mesa con otros creadores de impacto de distintos países. Allí habló sobre el poder de las historias, la necesidad de cultivar el pensamiento crítico y el rol del arte en la construcción de futuro. Su intervención fue destacada por su claridad, pasión y profundidad. Con todo este recorrido, Daniel Alonso Góndez ya no era solo Plex. Era un puente entre mundos, entre generaciones, entre lo digital y lo humano, entre el vértigo de las redes y la necesidad de sentido. Su historia, marcada por giros, vulnerabilidades, hazañas y aprendizajes, se convirtió en inspiración viva para millones. Y sin embargo, si se le preguntaba qué era lo que más lo enorgullecía, no mencionaba cifras, premios ni proyectos. Respondía siempre lo mismo: lo que más me emociona es cuando alguien me dice que gracias a un video mío se animó a cambiar algo en su vida, a viajar, a hablar con su padre, a pedir ayuda, a perdonarse. Porque al final, ese es el verdadero viaje, el interior. En 2026, Daniel Alonso Góndez, conocido mundialmente como Yo Soy Plex, se encontraba en un punto de madurez creativa y personal. Ya no era el adolescente que dormía en aeropuertos para ahorrar en sus primeras aventuras, ni el joven obsesionado con superar sus propios récords. Era un narrador consciente, un testigo activo del mundo, y un referente de coherencia. Su historia se había tejido con retazos de audacia, dolor, ternura, incomodidad y belleza. Y era justamente esa combinación la que la hacía poderosa. En esa etapa, tomó una de las decisiones más importantes de su vida: dejar de subir contenido de forma periódica, no por agotamiento, sino por evolución. Había llegado a un momento donde sentía que debía producir menos, pero con más profundidad. Dijo que no quería caer en la trampa de hacer por hacer, ni seguir alimentando la maquinaria de velocidad que a veces impone lo digital. Anunció que a partir de entonces, solo publicaría cuando realmente tuviera algo que decir, que no sería un algoritmo quien dictara su ritmo, sino su intuición. Muchos creadores temen esa pausa, ese silencio, pero Daniel lo vivió como un acto de libertad. Lo explicó así en una entrevista: vivimos en una época donde todo se mide por presencia constante, pero a veces, el verdadero impacto está en la ausencia justa, en saber retirarte a tiempo, en volver solo cuando estés lleno, no vacío. Esa filosofía marcó su nueva etapa, más selectiva, más íntima, más fiel. En paralelo, comenzó a colaborar con instituciones educativas, no como profesor formal, sino como facilitador de experiencias. Diseñó talleres sobre narrativa digital, ética en redes, creación consciente y exploración del mundo como herramienta de autoconocimiento. Los realizaba en colegios, universidades y centros juveniles, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Lo hacía de forma gratuita, con el único propósito de compartir lo que había aprendido. Uno de los momentos más emocionantes ocurrió cuando regresó, por primera vez en años, a su instituto en Mataró. Dio una charla ante los estudiantes más jóvenes, sentado en una simple silla, sin presentación, sin adornos. Contó que él también había tenido miedo, dudas, bloqueos, que no tenía un plan claro cuando empezó, que se había equivocado muchas veces, y que, sin embargo, todo había valido la pena porque cada paso, incluso los fallidos, lo había llevado a construir una vida con sentido. Los aplausos duraron varios minutos. Algunos profesores lloraban. En el plano artístico, Daniel volvió a experimentar con formatos nuevos. Empezó a escribir una novela de ficción inspirada en sus viajes, con tintes autobiográficos y simbolismo espiritual. También trabajó en una serie fotográfica titulada Miradas que hablan, donde retrataba rostros anónimos de distintos lugares del planeta. Cada imagen iba acompañada de una breve historia, escrita a mano, con detalles simples: lo que esa persona temía, soñaba, amaba. La muestra se expuso en espacios culturales de Barcelona, Buenos Aires, Bogotá y Santiago. Mientras tanto, su comunidad seguía activa, pero más silenciosa. Ya no era solo un canal de fans, sino una red viva de personas que compartían valores: curiosidad, respeto, empatía, presencia. Algunos habían crecido con sus videos, otros se habían sumado en etapas posteriores. Todos,
Sin embargo, coincidían en algo. Plex les había enseñado que vivir con intensidad no significaba correr más rápido, sino mirar más hondo. Durante ese mismo año, recibió una propuesta para llevar su historia a una plataforma de streaming internacional. Se trataba de una serie documental de 6 capítulos, titulada El mundo según Plex, que narraría su camino desde sus primeras grabaciones hasta la etapa actual. La producción se realizó con equipos técnicos pequeños y una narrativa intimista, evitando la espectacularidad artificial. Se estrenó en 2027 con una recepción cálida. Críticos y espectadores destacaron su autenticidad. No era una celebración del éxito, era una exploración del crecimiento, un viaje interno proyectado hacia afuera. En el último episodio, Daniel aparecía caminando por un sendero de tierra en el sur de Chile. Decía: creo que todos venimos a este mundo con algo para ofrecer. A veces es una historia, a veces es una presencia, a veces es simplemente la forma en que miramos al otro. Lo importante no es brillar, sino acompañar. No es llegar primero, sino llegar con sentido. Esa frase fue compartida millones de veces, no como lema motivacional, sino como mantra. La gente sentía que Plex había dicho en voz alta algo que muchos pensaban en silencio, que lo que realmente transforma no es lo ruidoso, sino lo verdadero. En su vida cotidiana, Daniel seguía cultivando lo simple: caminatas al amanecer, lectura de poesía, conversaciones largas, viajes sin cámara. Aprendió a cocinar platos típicos de los lugares que visitaba, aprendió idiomas, aprendió, sobre todo, a no estar siempre en modo documentar, sino simplemente vivir. A veces, decía, el mayor acto de valentía es no compartir nada. En 2028, publicó una carta abierta en su web personal. Se titulaba Gracias por viajar conmigo. En ella, hacía un repaso emocional de su trayecto. Recordaba los días en que dudaba si alguien vería sus videos, las noches editando hasta las 4 de la mañana, los encuentros inesperados en aeropuertos, las heridas y las luces. Y sobre todo, agradecía, no solo a quienes lo seguían, sino a quienes lo habían cuestionado, empujado, desafiado, porque todo había sido parte del viaje. Cerraba la carta diciendo: no sé si volveré a grabar, no sé si esta es una pausa o un adiós, pero sé que, en algún rincón del mundo, alguien está por encender una cámara para contar su historia, y eso me basta. El fuego sigue, y no necesita ser mío. La carta fue leída por millones. Algunos lloraron, otros escribieron sus propias respuestas. Hubo quien dijo que había sido más transformadora que cualquier libro de autoayuda. Hubo quien dijo que lo había ayudado a decidir estudiar periodismo. Hubo quien se animó, por fin, a subirse a un tren sin billete de vuelta. Porque esa era la verdadera herencia de Plex, no el contenido, sino el coraje que despertaba. Y así, con el paso de los años, Daniel se convirtió en leyenda viva, no por haberse hecho viral, sino por haber tocado almas, por haber demostrado que el mundo es demasiado grande para quedarse quieto, y demasiado hermoso para mirarlo sin asombro. Su historia sigue, tal vez lejos del foco, tal vez en silencio, pero sigue, en cada joven que decide lanzarse, en cada creador que elige la verdad antes que la fama, en cada persona que, al mirar el cielo, se pregunta qué hay más allá, y en esa pregunta, late el eco de Plex, no como figura, sino como posibilidad, como prueba de que contar lo vivido puede cambiar lo que se vive, que mirar con honestidad puede transformar lo que se mira, y que, después de todo, el viaje más largo no es el que da la vuelta al mundo, sino el que te lleva de vuelta a ti mismo.